Amistad de Puebla presenta Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias porque tú nos has repartido dones. Tú dices que has repartido dones a los hombres y nosotros creemos que así lo has hecho también con cada uno de los que estamos aquí. Los recibimos y queremos, Señor, poder movernos en ellos, ser útiles para que podamos presentarlos, para que podamos utilizarlos en todo tiempo para edificación, para exhortación y para consolación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar y quiero leerles rápidamente en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo número 8. Por favor, usted lo va a ver ahí en su pantalla. Y la Escritura nos dice que, bueno, desde el versículo 7, que a cada cual o a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Es como cuando comemos un alimento y normalmente estamos en la mesa y decimos, provecho, que le haga provecho, ¿verdad? Recibimos un alimento natural para nuestro cuerpo y ¿qué decimos? Buen provecho, que le haga provecho. Bueno, en el área espiritual es lo mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu ¿para qué? Dile al que está a tu lado, buen provecho. Ok, el versículo 8 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el versículo 8 dice, porque a uno se le da palabra o espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, versículo 9, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Versículo 10, sigue diciendo la lista, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Y mire lo que dice aquí. Es bien importante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos son los dones del Espíritu, que son manifestados en el hombre por la gracia de Dios que los otorga, y todos ellos son para provecho, ¿verdad? Para provecho. Así es que vuelve a decirle al que está a tu lado, buen provecho. Bueno, ya estudiamos dos de ellos. El don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia, ¿verdad? Esto ya lo vimos la semana pasada, bueno, en semanas anteriores, acerca de estos que pertenecen a lo que conocemos como el grupo de dones de revelación. Pero ahora vamos a ver lo que son el área de los dones de poder. Y en este grupo hay tres dones: el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Entonces, don de fe, don de sanidad y don de hacer milagros. Y hoy vamos a estudiar el
don de fe, el primero de ellos. Ahora, aquí es muy importante que nosotros podamos entender, haciendo perfectamente bien clara lo que es el tener fe y lo que es un don de fe. Yo tengo fe en el Señor, creyéndole a Él para salvación, por ejemplo, y obtengo la salvación por medio de la fe, ¿verdad? Yo tengo fe. Cuando oro a Él pidiendo algo, oro a Él en fe, con la fe que Dios ha puesto en mi propia vida. Y entonces yo puedo estar orando, creyendo que voy a recibir lo que estoy pidiendo al Señor, etcétera. Entonces es importante entender lo que es nuestra fe que debemos tener en el Señor, en su palabra, en todo lo que Él nos dice, pero también hay una pequeña diferencia o gran diferencia en lo que es el don de fe. Dios otorga a personas el don de fe, pero esto tiene un propósito definido. Recuerden ustedes que realmente el Señor está dando dones a los hombres con el propósito de edificar a la iglesia, el que todos seamos edificados. Entonces aquí en la página 68 encontramos lo que es el don de fe. Y bueno, ya les leímos Primera de Corintios 12, del versículo 8 al 10, pero para poder entender bien lo que es el don de fe, primero debemos entender lo que no es, dice el autor. Primero, Pablo no está hablando de la fe que nos salva, lo que les acabo de comentar. Somos salvos cuando creemos en Jesús. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, lo menciona. Nosotros somos salvos y tenemos la gracia de Dios por medio de la fe en el Señor. Si quieres ponerla, Efesios 2, 8, para que la puedan ver en la pantalla. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces estamos recibiendo salvación por medio de la fe. Y entonces, por esta razón es que somos salvos. Ahora, debemos entender que el don de fe tiene otro tipo de características que ahora mismo vamos a empezar a estudiar y a ver. Y usted se va a dar cuenta de que sin saberlo, usted tiene fe, pero un don de fe para otras cosas. Dice, no, yo tengo un don de fe, porque el que tiene el don de fe normalmente tiene como característica más importante el poder hacer que otros puedan tener fe en el Señor. Qué interesante. Un don de fe que como característica más importante es el transmitir ese don de fe tan firmemente que otros creen, que otros ven y creen. Ese es importante. Ese es un don que es un don de poder. Cuando tú a través de tu propia vida, a través de lo que hablas, a través de lo que transmites, a través de lo que reflejas, hay un poder tan especial que la gente dice, yo le creo. La Biblia dice que el Señor Jesús estaba hablando y todos, dice, se maravillaban de lo que Él decía. Dice, porque hablaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Que en el Señor Jesús, en quien se manifiestan todos los dones del Espíritu, en ese momento estaba manifestando un don de fe.
porque todos se maravillaban y entonces brotaba fe para creer en él. Dice, este habla como el que tiene autoridad. Imagínate que tú estás empezando a hablar con alguna persona y dentro empieza a pensar, este no está loco, este no es fanático, este no me está hablando de religión, este no me está hablando no, este tiene autoridad en lo que dice, este tiene algo diferente. ¿Qué es? Es un don de fe que hace que otros, al verte solamente o al oírte hablar o simplemente con lo que tú haces en tu conducta, con tu actuación, se den cuenta. Y entonces brote fe también en sus corazones. Es un don de fe. Y hay gente que tiene este don de fe, que cuando habla con esa autoridad, habla con ese sentido tan importante en su propia vida. Cuando el Señor Jesús le trajeron unos niños a sus hijos para que los tocara, dice la Escritura, los discípulos reprendieron a la gente que estaba acercándolos. Y cuando Jesús vio esto, se indignó y dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que necesitamos fe para recibir el reino, para recibir la salvación, para recibir de parte de Dios el perdón. Quien no reciba de parte de Dios esto como un niño que lo cree todo, usted no puede ser salvo. Pero esto no es el don de fe. Este es tener fe para salvación. ¿Vamos bien? Hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, estas palabras, nace la idea de que debemos tener la fe como la de un niño. Ahora, igual sucede, aquí pone un ejemplo, Roberto Evans, en donde está hablando acerca de algo muy especial. Y le dice, hijito, ¿sabes qué pasó hoy? Me miró en expectativa de lo que iba a decir. Le dije, en la mañana vino un elefante a la casa y se metió en la basura y con su trompa comenzó a tirar la basura por todos lados. La policía tuvo que venir y le echaron un lazo y lo llevaron a la cárcel. Mi nieto me miró con ojos grandes, llenos de asombro, y me preguntó, ¿de veras, abuelito? Fue en ese momento que mi hija intervino y me reclamó diciendo, papá, él te cree todo. Esa es la fe que necesitamos para creer todo. Porque su palabra es verdad. Y este no es un cuento de elefantes. Esta es la palabra de Dios. Y cuando aquí está narrando el Señor cosas, es porque nosotros como niños creemos y decimos es verdad. Porque la misma palabra nos dice que la fe, no estoy hablando del don de fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto es algo bien interesante. Con este ejemplo nos damos cuenta de que cuando usted lea la palabra, crea en la palabra. Si usted no puede creer en la palabra, pierde el tiempo. Pierde el tiempo. Usted dice, bueno, pues, como usted le quiera entender, ¿verdad? Entonces, el niño todo lo cree. Pero al paso de los años podemos perder esa cualidad
y luego casi no podemos creer en nada. Y es importante que creamos. Ahora, el Señor menciona constantemente en la Escritura, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:24 nos está señalando un ejemplo que el Señor está presentando. Marcos 9:24, 23 dice: Jesús le dijo, si puedes, haciendo una pregunta, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Dios está constantemente y Jesús está constantemente hablándonos acerca de todo esto. Tenemos que pensar que las promesas de Dios, que la palabra de Dios siempre es un sí y es un amén. Eso es algo que está desarrollado. Sin embargo, cuando empezamos, sí creo, pero en el pero entra nuestra incredulidad y entonces perdemos nuestra fe. Y nosotros debemos tener experiencias en nuestra vida pasada en la que seguramente alguna cosa se nos pasa por alto y no podemos creer como es debido. Pero ¿qué pasa cuando el don de fe está en operación? Aquí lo dice. El don de fe se manifiesta cuando alguien con este don comienza a exhortar al pueblo de Dios a creer. Cuando el don de Dios está operando y se manifiesta, y cuando comienza este don a exhortar al pueblo de Dios a creer. Y eso hace que nos lleve de un nivel que teníamos de fe a otro nivel más importante. Entonces las dudas desaparecen. Todos tenemos en algún momento dado alguna duda, algún pensamiento que se nos queda, el otro, pero llega alguien que tiene un don de fe y empieza a hablar acerca de lo mismo y dice, ya me cayó el 20, ¿verdad? Ahora sí ya le entendí. Porque esta persona produce, exhorta, anima, consuela, edifica y nos está transmitiendo en el mismo pasaje lo que realmente Dios quiere decir para tu provecho. Para tu provecho. Y entonces esa persona existe. Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres tú? ¿Serás tú que tiene ese don? Porque cualquiera lo puede tener y nos puede ayudar. ¿Qué usted no le ha preguntado alguna vez a su esposa o a su esposo? Oye, ¿entiendes bien esto? Es como el que iba, ¿verdad? Ahí en la carroza y venía leyendo al profeta Isaías y Felipe es llevado hasta allá y el Dios lo pone ahí en el camino y se sube al carro y le dice, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy leyendo esto. ¿Y entiendes lo que estás leyendo? Pues la verdad no. No. ¿De quién habla aquí el profeta? ¿De él mismo? Y entonces Felipe, que tenía la manifestación del don, le explica. Le dice, no, está hablando del Mesías. Está hablando del Cristo, el que vendrá para... Y entonces dice, wow, creo. Y cree en él. Y luego dice, mira, ahí hay agua. De una vez bautízame porque quién sabe si te vuelva yo a ver. Y entonces, ¿qué produjo? Produjo todo. Esa manifestación de fe en Felipe, de su don, produjo en era un
dignatario etíope, ¿verdad? De la reina Candace, produce en él una fe tal que dice, es que este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Qué bueno que me lo explicaste. Pero mira, ahora que ya me has explicado todo, ahí hay agua. ¿Y qué impide? Bautízame de una vez. Si yo quiero todo el paquete completo, ¿verdad? Y entonces se mete ahí, lo bautiza, sale y de repente ¡pum!, se desaparece Felipe. Y el Señor lo lleva a otro lugar que se llama Azoto. Y entonces él dice que se fue feliz. No le importó que se hubiera ido, que no sé. Él ya tenía a Cristo en su corazón. Él ya había confirmado su salvación. ¿Quién lo hace? Hay personas bien interesadas, intencionadas, que leen, que dicen, bueno, pero no le entiendo. Pero puede llegar alguien y le dice, mira, es esto. Y entonces ya entiendo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros entendamos el mensaje, que entendamos la palabra, que la entendamos. Él desea verdaderamente que seamos creyentes, pero no fanáticos. Nosotros no tenemos un fanatismo religioso. Somos personas entendidas. Por eso Pablo está orando con los efesios y les dice que el Señor les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que puedan entender, para que reciban entendimiento. Nosotros tenemos que recibir entendimiento de la palabra, razonarla. Y dices, ay, esto está difícil de creer, ¿verdad? ¿Y por qué y cómo? Y de repente llega alguien que tiene un don de fe. Dice, es esto. Y entonces entiende, brota fe en su vida y es beneficiado y recibe provecho, edificación en su propia vida. Entonces es cuando las dudas y los argumentos desaparecen a través de eso. Aquí está mencionando otro ejemplo y dice, ya no es tan complicado. Me acuerdo de una vez que estaba en Italia y un amigo mío que tenía un don de fe estaba predicando. Al inicio todos mis peros y mis perros, dice, estaban discutiendo con sus palabras, porque uno tiene diferentes actitudes a veces de rechazo, ¿verdad? Pero de pronto el Espíritu Santo vino sobre mí y me hizo la pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si la Biblia lo dice, ¿por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede sanar a los enfermos? Sí puede. Bajo la influencia del Espíritu Santo, mi sí, pero cambió en un sí, se puede. Porque tenía un don de fe, transmitiéndolo. Si está diciendo esto en la Biblia y yo puedo ver claramente cómo sucede, cambian mis argumentos, cambian mis dudas, cambia mi entendimiento. Y digo, bueno, si es Dios el que lo dice, se cambia lo que es. Sí, pero se cambia a un sí puedo. Eso es diferente. Entonces todo es posible. Y esto es lo que pasa cuando el don de fe está operando. Está operando. La fe de uno crece. Aquí menciona esto, bueno, así lo menciona. La duda, dice, los perros de la duda dejan de ladrar, ¿verdad? La duda, dejan de ladrar y todo se vuelve posible. No hay nada imposible. Y Jesús tenía este don. ¿Alguna vez ha tratado de caminar sobre el agua? No, aquí dice esto, ¿verdad? Sin embargo, tenía el don de fe y le dijo a Pedro, Señor, Pedro, bien aventado, ¿verdad? Si eres tú, permíteme que yo vaya hacia ti.
Y entonces el Señor le dice, claro que sí, ven. Y entonces Pedro recibe ahí un momento, una impartición de fe de parte del que tiene el don de fe, la manifestación de fe del Señor. Dice, tú puedes, claro que puedes. Y entonces se baja Pedro y empieza a caminar. Y wow. Y mientras él estuvo manteniéndose viendo al Señor, creyendo en Él, caminó sobre el agua. Pero cuando se da cuenta, estoy caminando sobre el agua, esto no puede ser. El viento está soplando. ¿Qué sucedió? Se hundió. Y entonces lo levanta el Señor. ¿Y qué le dice? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esto es lo que nosotros debemos entender. Hay un don de fe que Dios está repartiendo a muchas personas. Tú lo puedes tener. Tú lo puedes accionar en tu propia vida. Tú puedes ser de aquellos que digan, ven, no dudes, ten fe. Tú puedes ser de aquellos que traen esta palabra porque se manifiesta en tu propia vida esa gran confianza de que estás hablando con autoridad. Cuando tú le hablas a tus pequeños y les estás diciendo las cosas de Jesús, ellos están creyendo. Y tú estás transmitiéndoles acerca de la palabra, acerca de lo que hizo el Señor, y ellos están recibiendo. Y su fe está siendo accionada, porque hay alguien que les está enseñando con autoridad y con la verdad de la palabra. No basta solamente el que tú digas cosas, el que tú hagas cosas, tienen que ir perfectamente alineadas a la palabra. Alineadas. No podemos decir, bueno, yo tengo un don de fe y ahora voy a hacer esto y atrás de la raya que estoy trabajando y ahorita vamos a empezar a ver milagros y vamos a empezar a ver eso. Espérate. Alíneate a la Escritura. El que tiene el don de fe, lo que hace, lo que dice, lo que actúa, lo que manifiesta, va conforme a lo que dice la palabra. Dice, ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El que tiene un don de fe dice, ay, pues sí, híjole, quién sabe cómo, cuándo, a qué horas, no sé. Pero el que tiene un don de fe actúa sobre la palabra. Sobre la palabra. Entonces, todos tenemos una medida de fe. Esa medida de fe nos ha llevado a la salvación. Nos ha llevado a creer al Señor en situaciones difíciles. Nos ha llevado a veces tan lejos que se ha manifestado el don de fe. Porque han sucedido cosas sobrenaturales que serían imposibles de no haber tenido un verdadero don de fe que ha producido algo sobrenatural en nosotros. El Señor Jesús tenía este don. Entonces es importante el que nosotros podamos entender este principio. Entonces, cuando por ejemplo está Pablo, dice aquí en la Escritura, en Hechos 14, versículo 8 al 10, Pablo y Bernabé habían llegado a la ciudad de Listra con el fin de plantar la bandera de Jesucristo. Cuando comenzaron a predicar, Lucas dice que había allí un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Y qué es lo que pasó? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué sucedió? Saltó y anduvo. Ahora, este hombre tenía una medida de fe, pero Pablo tenía el don de fe.
Y entonces pudo ver que este hombre sí tenía fe para creerle a Dios, pero necesitaba que alguien viniera y manifestara el don de fe en la vida de ese hombre, que en sí creía en Dios, pero que cuando llega y lo ve, dice, este es creyente, tiene una medida de fe, pero hoy el Señor se va a manifestar de una manera tremenda en su vida. Y le dice, levántate. ¿Qué es lo que hizo? Él transmitió de su don de fe a esa persona, que hizo que él reaccionara aún más poderosamente sobre su propia fe, porque a fin de cuentas el que se levantó fue él. El que creyó fue él, porque se le dio una orden, levántate. Y ha de haber dicho, ¿quién me está hablando? Está loco, ¿cómo me voy a levantar? Estoy cojo, no puedo. No, creció su fe, porque el don de fe de Pablo fue transmitido y la orden vino con autoridad y conforme a la palabra. Y entonces le dijo, levántate. Y el otro le creyó y se levantó, saltó y anduvo. ¿Por qué razón? Porque operó el don de fe para manifestarla en una persona que tenía su medida de fe, que había creído en el Señor, que podía creer lo que estaba pasando, pero que no había sido sanado. Y cuando él llega y le dice, levántate, lo hace, porque creyó y creció también en él fe para sanidad. Entonces, esto es realmente la manifestación del don. Este hombre nunca había andado. Antes de ese día nunca había oído el nombre de Jesús. No obstante, al oír las palabras de Pablo, fe nació en su corazón. Una fe tan grande que le hizo creer que podía ser sanado. Cuando Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies, el hombre saltó y comenzó a andar. ¿Qué pasó? Las palabras que Pablo habló inspiraron en su corazón una fe tan fuerte que pudo creer por lo imposible. Al creer así, lo imposible sucedió. Sucedió. Entonces, este don de fe existe en la iglesia de hoy en día. Dice aquí el autor, es obvio que hay hombres y mujeres en la iglesia hoy en día que tienen una unción para inspirar fe en los demás. Hay personas que llegan y tú ves su rostro, tú los ves y claramente te das cuenta que no creen o que son indiferentes, apáticos, no les interesa, les vale queso, no importa, ¿verdad? Hay otros que llegan verdaderamente desanimados o tristes, o que están pasando por una tribulación y no la pueden ocultar en su rostro, ¿verdad? Y entonces ahí van interviniendo los dones del Señor. El don de ciencia, palabra de ciencia, en donde nos damos cuenta, ¿verdad? El don de sabiduría, en donde Dios nos revela, no, esta persona viene muy atribulada, algo está pasando. Y luego de ahí pasa al don de poder, el don de fe, en donde una persona que tiene este don puede inspirar a la persona. Pero ¿sabes qué? El Señor está contigo. El Señor está contigo, porque la Biblia dice esto. ¿Y qué sucede? Que brota fe, el desánimo se va, la incredulidad es dejada a un lado, los argumentos ya no imperan, ahora solamente hay fe para creerle al Señor. Y creyéndole a Él, hace que lo imposible sea posible. Y a lo mejor lo imposible para una persona es algo tan sencillo, pero que no lo puede ver. Hay ocasiones en que nada más es un abrazo
ven porque te amo. Los que estamos aquí te amamos y no queremos que tú estés de esta manera. Vamos a orar, vamos a luchar juntos, y allí de inmediato brota algo diferente en la gente. ¿Por qué? Porque se está accionando este don. Entonces es liberada una fe que les permite tocar dimensiones más poderosas, dimensiones que otros no pueden ver, pero que esa persona sí. Un hombre o una mujer con este don comienza a hablar y una fe extraordinaria nace en el corazón de muchos, de mucha gente, de los que están presentes. Y cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Hay alguien que tiene un don de fe, es un don de poder. Y en el poder de Dios se está manifestando y está transmitiendo este don de fe a los demás. De tal manera que cuando sucede esto y hay un llamado, oye, tú estás pasando por esta dificultad, ven rápidamente aquí al frente, vamos a orar por ti. La persona viene porque tiene una medida de fe, pero está creyendo en una fe más allá de lo que él ha experimentado y sabe que puede recibir de parte de Dios. Y el que tiene ese don de fe les transmite. ¡Wow! ¡Ay, me encanta! me gusta porque es algo que debe suceder en la iglesia. En la iglesia. Hay, por ejemplo, personas que tienen un don de fe tan especial, por ejemplo, para las finanzas, para las situaciones de dinero. Usted puede escuchar al hermano Wayne Myers y más vale que cuide su cartera, porque usted va a obrar en fe y va a decir, pues ahí va mi resto, ¿verdad? Porque Dios está inspirando en él, a través de la fe que él tiene, de que las cosas sucederán, pequeñas y grandes. Hay quien tiene un don de sanidad y entonces está transmitiendo esa fe sobre la gente, de tal manera que posteriormente, operando en él el don del poder de fe, también puede operar en él el poder de sanidad. Porque ha nacido fe en ese momento, como sucedió con este cojo, con esta persona que estaba en este lugar. Entonces, en la iglesia usted lo puede manifestar. Entonces, el don de fe puede desatar fe para las finanzas, también puede desatar fe para las sanidades y milagros. El don de fe calla la voz de la incredulidad. Calla la voz de la incredulidad, inspira fe en nuestros corazones y desata lo imposible en nuestro medio. Esta es la fe que nosotros necesitamos, y necesitamos este don en medio de nosotros en todo tiempo, porque nuestra batalla no es una batalla de lo posible, sino de lo imposible. Lo posible, pues cualquiera lo puede hacer, pero lo imposible solo lo puede hacer Dios. Y viene a través de un don, viene a través de la manifestación de estos dones sobrenaturales, espirituales, que Él está impartiendo en la iglesia, que Él está repartiendo a cada uno de nosotros. Y ya hemos visto cómo hay un don de sabiduría en donde alguien ha recibido sabiduría para realizar determinadas cosas en especial, que solamente él puede tener esa sabiduría para realizar esas cosas. Hay quien tiene un don de ciencia, ¿verdad? De palabra de ciencia, en donde por revelación de Dios puede dar respuestas a cosas que otros no lo pueden ver, porque es revelación. ¿Recuerdan lo que es revelación? Es destapar. ¿Qué es revelación? Destapar. Estabas tapado, ¿verdad? Así, ¿verdad?
Y entonces de repente viene una revelación, ¡pum!, te abre el coco. Y viene la revelación y entonces tú entiendes y dices, es por este lado. Y eso se llama un don de ciencia, en donde te dicen, no, es por acá, es por este lado por donde debemos andar. ¿Sí me explico? Igual con el don de fe. El don de fe es algo que tú te das cuenta cuando tú estás pudiendo inspirar a otros a que crezca su fe. Porque los dones son dados a nosotros para edificación y para provecho en la iglesia. Para que la iglesia sea edificada y reciba provecho de estos dones. Entonces, no dejes de actuar en ellos. Si tú sientes que puedes inspirar fe y que esa fe puede hacer cosas tremendas en personas que tanto lo necesitan, ejércelo, ejércelo. Y luego ustedes saben que los dones trabajan también combinándose. Una persona puede tener 2 o 3 dones diferentes en donde a través de ellos puede estar edificando, puede estar bendiciendo, puede estar dando provecho a la iglesia. Y apenas llevamos 3, ¿verdad? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Ahora estamos viendo fe, que es parte de los dones de poder. Los 3 dones de poder es fe, es sanidades y es milagros. Pero todos ellos pueden ir caminando también combinados unos con otros. ¿Qué fue lo que vio Pablo? ¿Qué fue el don que le permitió a Pablo ver en el cojo que tenía fe para ser sanado? ¿Usted qué puede pensar? Podemos pensar muchas cosas. Pudo haber sido un don de sabiduría, pudo haber sido un don de palabra de ciencia, yo no sé, pero él vio, ¿verdad? Vio. Y entonces simplemente manifestó su don de fe, que la transmitió y nada más dio una simple orden: levántate, levántate. Y el otro dijo, sale, me levanto. Y que se levanta. En una ocasión, hace muchos años, estaba yo en Jalapa, en la congregación, iniciándola apenas, en un restaurante. Y hubo una oleada tremenda de sanidades. Y entonces llegaban siempre ahí personas preguntando, dice, ¿y aquí es donde sanan? ¿Y aquí es donde...? Y pues, sí, pásele, hombre, échele adentro, ¿no? Y me acuerdo de 2 cosas bien importantes. Una de ellas es que llega una persona con su bebé y ya tenía varios días, o no sé si algunas semanas, y había nacido prácticamente pues mal en cuanto a su cerebro, sus signos, todo lo que es movimientos cognitivos, etcétera, y te los llevan ahí, ¿verdad? Y pues órale, ¿verdad? Y entonces, pues yo obedezco, ¿verdad? Y yo oro. Y entonces me llevan al bebé y ahí enfrente de la congregación les digo, bueno, vamos a orar. Los que tengan un don de fe y nosotros vamos a orar en fe, pero para que este niño sea sanado. Y oramos, ¿verdad? Y el que menos fe tenía era yo, ¿verdad? Y oramos, adiós, ya, se acabó. A los 8 días regresan y vienen brincando y saltando, el niño completamente sano. Y tú dices, ¿qué pasó? Yo no tenía fe para nada. Yo ni siquiera creía, vaya, que se iba a sanar. Ah, pero Dios sí. Entonces, si Dios te está diciendo, hazlo porque tú no eres el que sanas. La fe viene de parte de Dios. Entonces, hazlo. Y llegaba gente incrédula, como muchos llegan con don Rubén, ¿verdad? Vienen enfermos de la calle, son sanados,
se van y no regresan, ni las gracias te dan, pero son sanados, ¿verdad? Porque se está manifestando un don que hay en la iglesia para el poder de Dios se manifieste en medio nuestro. Así que póngase en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. La semana que entra continuaremos con esto y vamos a estar viendo dones de sanidades. Así que van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Prepárese. Señor, gracias. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, por poder entender un poquito más acerca de tu naturaleza, de lo que tú eres, de tu majestad, de tu grandeza, como de tu misericordia y de tu gracia. Señor, muchísimas gracias. Te pedimos, Señor, que repartas más y más dones en la iglesia, que haya más personas con esa palabra de sabiduría que pueden operar dentro de la iglesia, que haya más personas con palabra de ciencia, en donde tú les estás revelando a ambos la verdad de Dios, una revelación a sus vidas, y que haya más y más gente que tenga este don de fe que es transmitido a los demás para que su fe crezca y las cosas que son imposibles se vuelvan posibles en la congregación. Gracias, Señor, por este tiempo, y seguimos creyendo, Señor, que tú seguirás siendo manifestado a través de los dones de tu iglesia, y la gloria y la honra subirán delante de ti, porque solamente tú mereces recibirla. Tú, Señor, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Expande.